Buenas tardes para todos. Iniciamos pues este camino de consagración a la Santísima Virgen María utilizando el método de San Luis María Griñón de Montfort. Yo espero que todos ustedes tuvieran la oportunidad de recibir el PDF o los que la tienen en físico, que tengan pues el chance de leer las reflexiones. Es un camino de configurarnos con el Señor Jesucristo y hoy vamos a iniciar con la primera reflexión, con el día número 1. Pero antes de iniciar con este primer día les quiero contar un poquito de qué se trata el proceso de consagración. Tal vez ustedes ya han tenido otros momentos donde han tenido la oportunidad de consagrarse, han seguido un manual o algún tipo de oración que les ayuda a configurarse con el Señor Jesús, pero el método de consagración a la Virgen María que estamos usando, que es el método de Montfort, que es un método pues, que se viene utilizando desde 1700, hace muchos años. Es un método que ha ayudado a la gente no solamente a descubrir el papel de la Virgen María, el papel de Jesús, sino que al mismo tiempo nos ha ayudado a entendernos a nosotros mismos como fuente de esa iniciación cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros participamos activamente en la salvación. A veces uno tiene esa idea como que está Dios ahí en el cielo, nosotros estamos en la tierra y que no se produce como una comunicación, pero en realidad de lo que se trata un proceso de consagración es de entender que nosotros, unidos con el Padre, unidos con el Espíritu Santo, unidos con el Hijo, y mediante la acción, la fuerza de la Virgen María, pues nos encontramos en ese caminar y logramos estar juntos en este camino de salvación, porque claramente nosotros también tenemos que hacer algo por nuestra propia salvación, no estamos abandonados en la tierra. Entonces una consagración es una forma de ayudarnos a nosotros mismos a entender que no estamos solos, que venimos con la asistencia divina para poder tener este camino de consagración, que no es solamente una consagración, sino una consagración total. Ahí hay un adjetivo, hay algo que le da una frecuencia, una fuerza. Entonces es una entrega que no es parcial, no es por pedacitos, uno no se entrega por pedacitos al Espíritu Santo, sino que uno se consagra de manera total. ¿Para qué se consagra uno? Para renovar eso que prometió en el bautismo. Entonces nosotros prometimos que vamos a ser santos, que vamos a creer en Dios, que vamos a tener fe, que vamos a vivir de acuerdo al Evangelio. Una consagración es un ejercicio, no solamente como de imposición de una medalla o algo así, que lo es y es muy bonito, pero es una forma de volvernos a acercar a esa gracia primera que es el bautismo. Sin el bautismo no hay nada. Claramente es el sacramento de la Eucaristía, que es como la fuente donde salen las otras cosas, pero el sacramento del bautismo es el origen de nuestra vida de fe. La consagración, más que una reflexión sobre María, que también lo es volver a esas promesas del bautismo. San Juan María Griñón de Montfort, que es en el que se está inspirada pues todo este proceso de consagración, fue un sacerdote que fue supremamente conectado con ese misterio eucarístico y con el misterio de la Virgen María. Nunca San Luis María Griñón de Montfort solamente se centralizó en la figura de la Virgen María, sino que también llegó a ese momento de la Eucaristía, esa unión perfecta que entendió que la Virgen María participaba de manera muy especial en ese proceso eucarístico, en ese proceso de fe. Entonces nos dice San Luis María Griñón de Montfort que la consagración tiene dos principios fundamentales. El primero es ayudarnos a nosotros a conectarnos con el misterio de la cruz, que es que el misterio de la redención. Sin cruz no hay salvación, entonces por eso es que este primer punto es tan importante. La gracia del bautismo nace en la cruz de Jesús. Y el segundo es hacernos esclavos del amor. ¿Pero qué es eso de ser un esclavo? Ser un esclavo en este contexto no significa solamente quien obedece o sigue órdenes, sino que es una persona que se acerca, que vive cercano, que se entiende dependiente de ese Dios. Entonces este proceso de consagración es sobre entender la cruz y entendernos esclavos de ese Dios que siempre nos está inspirando, que siempre nos está ayudando. ¿Para qué? Para dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y que seamos testimonios de vida, testimonios del amor. El Papa Juan Pablo II fue muy enfático, a él le gustaba mucho esta consagración y siempre andaba diciendo que la única razón de consagrarse es para uno hacerse ejemplo y testimonio, para tener una entrega total a Jesús mediante esa figura de la Virgen María, que al final de cuentas es un signo de Dios. Ella fue predestinada para esa misión y nos ayuda a unirnos
al Hijo de una manera especial, que es la fuente de toda salvación. Sabemos que la consagración tiene unas gracias, que es un momento para reflexionar, para pedir, para tener una comunicación con el Señor. Entonces, a medida que vamos haciendo todo este caminar por, por estas reflexiones de cada uno de los días, pues que sea esta una oportunidad para que usted tenga un momento de diálogo con el Señor. Para eso se hace una consagración, para hablar con Dios. Si estamos haciendo una consagración solamente para poder ponernos una medalla, vamos equivocadamente. Una consagración es para unirse a ese Señor que siempre está ahí, ese Dios que siempre está ahí, esperando por cada uno de nosotros. Esta consagración es un proceso que va como en cuatro partes, en cuatro reflexiones. Entonces, los primeros 12 días se tratan como de vaciarse del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a encontrar en el Espíritu Santo esa asistencia. Nosotros como que nos abandonamos. No quiere decir que somos indiferentes y que ya no nos importa, sino que vamos encontrando en el Espíritu Santo esa fuente de la fe. Entonces, nos abrimos a Él, nos preparamos, le pedimos su divina asistencia. Eso son los 12 primeros días, 12 días de dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero posteriormente sigue una segunda parte que son otros 7 días que son sobre el conocimiento de uno mismo. Entonces, ¿en qué se trata? De uno, a la luz de esa acción que el Espíritu Santo está haciendo, empezar a reflexionar uno cómo están las cosas en su corazón, cómo uno se entiende, cómo uno se quiere, cómo uno se busca. Y después de entenderse en la fuerza del Espíritu Santo, pues crear como esos momentos de gracia, de paz y de amor que siempre se manifiestan mediante la acción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo actuando, luego una segunda parte, 7 días de conocimiento de uno mismo, y luego vienen otros 7 días que tienen que ver más con el conocimiento de la Virgen María. Entonces, el Espíritu Santo, que nos ayuda a conocernos, ahora nos da la gracia de ver a la Virgen María, cómo la dejamos actuar en nuestra vida. Entonces, es como un paso a paso, ir entendiendo esa revelación del Espíritu Santo. Y finalmente, después de haber conocido a la Virgen María, pues vienen otros 7 días, que son la parte final de la consagración, donde nos vamos a conectar con Jesucristo. Vamos a conocer a Jesucristo el Señor. Un momento muy profundo, porque quiere decir que toda esta consagración que estamos haciendo somos como un avión que va, Espíritu Santo, nos vamos conociendo y finalmente aterriza en la figura de Jesús. Esto es una consagración a Jesús, una consagración a Jesús mediante María. Veámoslo de esta manera. María es como el avioncito que nos lleva a Jesús, que nos lleva de un punto hasta otro, de una manera a veces muy segura, a veces nos cuesta porque la Virgen María nos confronta en la humildad y en el amor, pero la mayoría de los casos pues nos lleva de una manera muy profunda a ese misterio de Jesús, que es un misterio que solo ella entendió de una manera tan particular. ¿Por qué la figura de la Virgen María? Porque la Virgen María experimentó en su propia vida el misterio del amor, entendió la revelación de ese amor. Entonces, por eso que son 12 días de vaciarse en el Espíritu, 7 días del conocimiento de uno mismo, 7 días del conocimiento de la Virgen y 7 días del conocimiento de Jesucristo. Esta novena es para conectarnos con el Señor. Es una, como ya se los había dicho, es una consagración para renovarnos en el amor. Tiene esta novena como 3 partes introductorias donde nos está llamando como un ejercicio de la conciencia, como empezar a pensar en nosotros mismos, como a tratar de dominar esa voluntad, de volver a la voluntad, porque hacemos lo que hacemos. Entonces eso nos ayuda de una manera muy fuerte a entender que el Espíritu Santo siempre está actuando en nuestra vida. Utiliza mucho, van a ver ustedes que en esta novena se utiliza mucho un término que es la conscupiscencia. A veces ese término casi no lo usamos nosotros en la vida diaria, pero a lo que tiene que ver es como esas inclinaciones que tenemos nosotros. Entonces, que uno quiere hacer el bien, pero tiene esa inclinación a tener como una naturaleza que busque lo más fácil, las cosas que se pueden ganar sin esfuerzo. A veces la gente, no sé si a ustedes les ha pasado, que a todo el mundo le ha pasado, que a veces la gente dice mentiras para poder como librarse de unos problemas, sean mentiras pequeñas, mentiras gigantes, pero es una mentira. Entonces, como tenemos esos actos conscupiscentes, esas inclinaciones naturales a hacer una cosa como de la manera más fácil, es por eso que la novena nos está utilizando esa palabra para ayudarnos a entender de una manera muy bonita que tenemos que reflexionar sobre esas tendencias que tenemos, esas maneras que tenemos de hacer cosas que a veces nos alejan de Dios. Nos propone
esta consagración como tres oraciones muy bonitas, el Veni Creator Spiritus, que es una oración para pedirle al Espíritu Santo que venga en nuestro corazón, eso se va a hacer al comienzo, o Ave María Estela, que es una forma de reconocer a la Virgen María como esa estrella reluciente que nos ayuda a todos a conectarnos con Él, como una luz en medio de la noche, que no es la noche misma, pero que con su luz nos permite ver el camino. No sé si les ha pasado que uno camina en la noche, a veces no ve, y como que la luna a veces te da como que evita una oscuridad total. La Virgen María, en este caso, mediante la oración de el Ave Maris Stella, es una forma de conectarse con esa luz de Jesús. Y finalmente el Magnífica, que el Magnífica ya todos lo conocemos, no es esa proclamación de la Virgen María, una proclamación que no nace de la nada, no es una acción de gracias, sino que es una oración desde el corazón y empieza así: proclama mi alma. Es una oración que nace del alma, desde el interior, no es una oración que viene desde afuera, como el Padre Nuestro, que Jesús nos lo está enseñando desde afuera, eso tiene otra lógica. Pero el Magnífica es la oración de la Virgen María desde el interior del corazón, entendiéndose ella como el depósito donde caen las gracias y de donde emanan. Entonces es por eso que se tienen estas tres oraciones que son muy, muy importantes. También esta consagración debe estar acompañada con el rezo del rosario. ¿Qué es el rosario? Un momento de encontrarse con Jesucristo mediante la Virgen María. Es lo mismo que la consagración, pero es como ese sello que le da el impacto a esto, porque no es solamente leer oraciones, sino tener un encuentro con el Señor Jesús. Ahora, después de toda esta introducción tan larga, no todos los videos van a ser así tan largos porque no voy a tener que introducir, pero vámonos con el día número 1, que es una reflexión sobre el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y está hablando del Sermón del Monte, de esas bienaventuranzas, de ese momento donde Jesús se confronta con los discípulos frente a la multitud, es decir, los discípulos que habían sido escogidos, un grupo selecto, ahora están en la multitud. Ahora ya Jesús no les está predicando solo a ellos, sino que les está ayudando a entender que si bien ellos, como todos nosotros, fueron elegidos por Dios, al mismo tiempo ellos participan de la comunidad. Nosotros necesitamos la comunidad. Y hay una palabra muy bonita que hay en este sermón de la montaña, que es esa referencia de Jesús a la felicidad. Entonces empieza así: felices los pobres de corazón, felices los desposeídos, felices los que tienen hambre. Ser bienaventurado, las bienaventuranzas, es una forma de la felicidad. Recibir las venturas de Dios, esa asistencia, es poder encontrar en Él la felicidad. Tener felicidad por estar despojado, tener felicidad por tener hambre. Obviamente el lenguaje que está usando Jesús en el Sermón de la Montaña no quiere decir que es indiferente a los problemas del ser humano. Nadie se va a acostar a dormir si no tiene comida, se va a acostar a dormir feliz. Pero a lo que Jesús va es a encontrar la felicidad en esa revelación de las cosas más simples. El Sermón de la Montaña es un llamado a los discípulos, primero a vivir en comunidad, aunque se entienden elegidos, pero también a experimentar la felicidad de Dios, una felicidad que se manifiesta de muchas formas. ¿Saben por qué? Porque las bienaventuranzas nos enseñan que el sufrimiento tiene una meta. ¿Cuál es la meta? El cielo. Que el sufrimiento en la tierra es como una especie de preparación para esas gracias del cielo, donde uno se despoja de todo lo humano, uno se va, uno se suelta, uno se desprende y así entiende lo que es esencial. Ese dicho que dicen tanto, que a la tumba nadie se lleva nada, todos vamos limpios, todos vamos iguales de la misma manera. El sermón de la montaña, que se llamaba la felicidad, es justamente un llamado a abandonarnos en la presencia de Dios para entender lo que es esencial. ¿Qué es lo esencial? Nuestra vida espiritual, nuestro amor, nuestro encuentro con el Señor Jesús. En ese primer día hay una segunda parte, después de las bienaventuranzas, que nos habla de la imagen de los discípulos, de ser sal y de ser luz, que nos dice que los hombres, los que creemos en Jesús, estamos llamados a ser sal de la tierra. Pero ¿qué significa ser sal? El significado fácil es decir que nosotros estamos llamados a sazonar, pero eso en el mundo espiritual, ¿qué significa? Que nosotros tenemos la misión de darle sentido a las cosas que experimentan los otros, es decir, nosotros participamos en la salvación de los demás, nosotros estamos llamados a sazonar la vida, darle un sentido a esa vida de los demás.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos una misión. ¿Se acuerdan eso que les acabo de explicar de los discípulos elegidos, inmersos en la multitud? Cuando nosotros como cristianos, como gente de fe, nos sumergimos en la comunidad, entonces lo que termina pasando es que le empezamos a ayudar a los demás con su propia salvación. Solamente somos sal porque estamos llamados a ayudarle a los demás a encontrar el sentido. Nosotros, siendo guiados por Dios, siendo discípulos misioneros, tenemos ese llamado también de qué? De ayudar a los otros a sazonar su vida, a darle un sentido. Pero no solamente nos dice que somos sal, que estamos llamados a dar sentido, sino que también nos menciona que estamos llamados a ser la luz del mundo, estamos llamados a iluminar. Quien tiene la luz tiene una misión muy grande y es iluminar el camino para los demás. Les doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando usted está caminando de día, usted no está, durante el día está el sol, no hay oscuridad, nosotros no tenemos ningún problema, no tenemos ningún temor de caminar. Casi que uno va como con una seguridad del paso que va dando en la vida. Pero en la noche, cuando el sol cae y viene la luna y la luz es más tenue y ya no es tan claro el camino, quien tiene la luz es quien puede direccionar el camino por la parte más esencial, por la parte buena, quien puede evitar peligros. Es como manejar, nadie maneja en la noche sin luces. Usted tiene la capacidad de manejar, claro, usted tiene la capacidad de ir de un lugar a otro, sí, pero sin la luz va a ser imposible, porque la oscuridad es un obstáculo para conocer la ruta. Entonces estamos llamados a ayudarle a los demás a encontrar sentido y estamos llamados a tener esa luz que nos permita caminar. Imagínese usted en este momento que usted está en un lugar oscuro y que usted es la única persona que lleva una lámpara. Los cristianos estamos llamados cada uno a tener una lámpara y entre todos nos vamos iluminando el camino, le vamos ayudando a los demás, siendo elegidos, inmersos en esa multitud para ayudarnos a guiar los unos a los otros. Es más fácil seguir muchísimas luces que una sola luz, pero cada uno de nosotros, según este primer día de reflexión, somos una de esas luces que ayuda a guiar a los demás. Por eso es que somos sal de la tierra y también luz para un mundo que a veces se ve muy oscuro, pero todo sea para la gloria de Dios. Tenemos una misión muy específica de encontrar al Señor en ese misterio de la salvación. Finalmente, este primer día termina con una reflexión sobre Jesús y la ley. Entonces dice que Jesús les dijo a ellos, a los discípulos, que él venía a abolir la ley y los profetas. Eso no quiere decir que Jesús venía simplemente a acabar con todo, sino que Jesús se entendía luz de la tierra y sal del mundo. Entonces él venía a darle un sentido a eso que los profetas ya habían enseñado, es decir, como que el cielo y la tierra ya iban a encajar, porque ya se iba a entender cuál era la misión del Mesías. Acuérdense que cuando Jesús vino a la tierra, ellos estaban esperando un Mesías, pero ellos no tenían ni idea quién o cómo iba a venir ese Mesías. Jesús se los dijo de manera muy clara: mi reino no es de este mundo, yo vengo a abolir, pero no era simplemente acabar, sino a dar un sentido de una manera más específica. Esa es toda la reflexión de este primer día. Un llamado a ser luz de la tierra, un llamado a guiar a los demás y un llamado a entender que solo y únicamente mediante Jesús podemos encontrar la paz y la gloria del reino de los cielos. Es un momento de ir a Él, de entender que Jesús tiene el poder de cambiar, pero que ese cambio solamente sucede cuando nosotros, que somos independientes, nos sentimos parte de una comunidad, cuando ya no somos solo discípulos, sino parte de la multitud, del grupo grande que sigue al Señor y le damos sentido a la vida, nuestra oración se hace más poderosa. Espero que hayan tenido la oportunidad de disfrutar este primer día como yo lo disfruté y que tengan pues una oportunidad de encontrarse con el Señor en este misterio de la paz. Que Dios los bendiga y nos vemos en la reflexión del día número 2. No se olviden de rezar el rosario. Chao, chao.